Para comenzar el tema de esta mañana, quiero hacer una pregunta. Pues de hecho voy a hacer dos preguntas. La primera pregunta es, ¿quiénes aquí, y me dicen con un amén, quiénes aquí creen que hoy yo soy salvo? Muy bien. ¿Quiénes aquí creen que yo voy a ser salvo cuando Cristo Jesús venga? Díganme amén. Muy bien. Así que nosotros tenemos en la palabra de Dios la explicación acerca de la salvación. Y el título del tema de esta mañana es los requisitos de la salvación. Para los que sepan que Dios hace unas promesas, muchas de las promesas, como la salvación, tienen que ver con la acondición, unas promesas de acondición. Muy bien, unas promesas. Si yo cumplo con lo que Dios pide, entonces Dios va a cumplir su promesa. Si me mantengo fiel, que es lo que Dios me pide, entonces Cristo Jesús va a cumplir su promesa de la vida eterna. Si yo cumplo con estos requisitos que vamos a estar hablando en esta mañana, entonces Dios nos va a dar la salvación hoy. No mañana, no pasado. La salvación la puedo disfrutar hoy. No tengo que esperar que Cristo Jesús venga por segunda vez para disfrutar la salvación. La puedo disfrutar hoy. Y si me acompañan al versículo principal de esta mañana, se encontraba en 2 de Corintios capítulo 6. 2 de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. ¿Lo tenemos todo, amén? 2 de Corintios 6, 1 dice así: pues nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí cuando. Ahora el día de ¿qué? De salvación. ¿Puedo disfrutar la salvación hoy? Sí. ¿Puedo disfrutar de la salvación ahora? Sí. Pero tengo que cumplir con 3 requisitos. Dios me pide 3 requisitos. No para yo ganarme la salvación, porque la salvación es gratuita, quiero ser claro. Es para que entonces la salvación tome efecto en mi vida. Yo quiero la salvación, yo tengo que cumplir con los requisitos del Salvador. Porque en la palabra de Dios tenemos un problemita, que muchos cristianos no entienden cuándo es que nosotros llegamos a ser salvos, cuándo nosotros disfrutamos de la salvación. ¿Será que yo disfruto la salvación cuando me bautizo? Cuando Cristo Jesús venga. Hay mucha duda en cuanto a la salvación se refiere, y eso es lo que Dios nos va a aclarar en esta mañana. La palabra de Dios nos habla acerca de la salvación y vamos a profundizar en ello. Así que vamos a comenzar con el primer versículo de salvación que vamos a estar discutiendo en esta mañana, y se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 16, 30 al 31. Hechos 16, 30 y 31.
Hechos 16, 30 y 31. Dice la palabra de Dios así. Y sacándolos, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser qué? Salvo. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien. Cree en el Señor Jesucristo. Esa fue la contestación de ellos. Profundizamos en ese versículo ahora. Vamos al otro versículo que está en Marcos 16, 16, que nos habla acerca de salvación. Marcos 16, 16, y es un versículo que fue utilizado tan reciente como anoche, en el bautismo de Narielis, ¿cierto? Dice la palabra de Dios así, Marcos 16, 16, el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Vemos entonces el segundo requisito y vamos a profundizar en ello más adelante. Entonces el último, que está un poquito más atrás de Marcos, entonces vamos al libro de Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mateo 24, 13. Y es Cristo Jesús mismo quien está hablando aquí también acerca de la salvación, porque los discípulos le preguntan cómo iba a ser los días del fin. Dice Mateo 24, 13. Mateo 24, 13. Mas el que persevere hasta el ¿qué? Fin, este será ¿qué? Salvo. Muy bien, discutimos tres versículos. Cree en el Señor Jesucristo y serás ¿qué? Salvo, tú y tu casa. El que creyere y fuera bautizado será ¿qué? Salvo. Y Jesucristo entonces le añade, Mateo 24, 13, persevera, el que persevera hasta el fin, ese será ¿qué? Salvo. ¿Cuándo voy a ser salvo? ¿Voy a ser salvo cuando creo en Jesucristo? ¿Voy a ser salvo cuando me bautice? ¿O voy a ser salvo si persevero hasta el fin? ¿Cuándo es que yo voy a ser salvo? ¿Cuándo es que yo voy a ser salvo? La contestación es sí. Sí, no me contestaste nada. Bueno, la contestación es que la salvación es progresiva. Muy bien, déjenme explicarle, vamos a profundizar. Muy bien, en lo que acabamos de leer. 3 requisitos para la salvación. No para ganarme la salvación, quiero dejarlo claro, porque la salvación es gratuita, sino para yo poder ser digno de recibir la salvación de Cristo. 3 requisitos que tengo que cumplir: creer en el Señor Jesucristo, bautizarme y perseverar. Muy bien, vamos entonces a discutir el primer requisito. Vamos a profundizar un poquito más, donde dice en Hechos capítulo 16, 30 y 31. Nuevamente vamos a estar brincando en esos 3 versículos. Hechos 16, 30 al 31. Y le vamos a hablar el contexto de esto. Estábamos hablando en esta mañana del viaje, el segundo viaje misionero, ¿cierto? Ya en el segundo viaje misionero, Pablo no estaba con Bernabé, estaba con Silas. Silas y Pablo estaban presos por causa del evangelio. Y yo no sé ustedes, si hubiesen estado presos, hubiésemos hecho lo que estos 2 hombres hicieron. Comenzaron a alabar a Dios encadenados. Yo no sé ustedes, pero no sé ustedes alaban a Dios cuando están las cosas malas en su vida. Cuando ve que no sabe cómo va a salir de esa situación, usted alaba a Dios. Alaba a Dios. En los peores momentos de su vida, en las peores situaciones, y va a ver cómo sus problemas y sus situaciones tiemblan delante de Dios. Y eso es lo que sucedió. Comenzaron a alabar a Dios, y yo me imagino que empezó a temblar. No empezó a temblar porque ellos estaban cantando, era porque Dios se estaba acercando, porque Dios se estaba siendo glorificado. Y de repente se abrieron las celdas y sale el que estaba encargado de los presos,
y sale asustado y mira que están las puertas abiertas y dice, se escaparon. Se escaparon los presos. Y yo no sé si usted sabía, pero si un preso se escapaba, el que estaba encargado, en este caso el carcelero, iba a pagar con su vida el escape de aquel preso. Así que ese hombre saca su espada, dice, como me van a matar, yo mejor lo hago primero. Y se iba a suicidar. Y él agarra su espada y de repente, ya cuando iba a cometer el acto de suicidio, Pablo grita fuertemente y dice, ¡hey! ¡No te hagas daño! Estamos todos aquí. Y entonces el carcelero suelta la espada, se mete dentro de la cárcel y verifica y dice, mira, están todos aquí. Todos. Y los saca a un lado y los saca afuera. No los deja en la cárcel, los toma, encierra a los presos y se los saca afuera y le dice, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y saben cuál fue la contestación de estas personas? Tú no tienes que hacer nada, solamente tienes que creer en Cristo Jesús y serás salvo tú y tu casa. Mi queridos hermanos, nosotros tenemos en nuestra mente algo, que yo tengo que hacer algo para mi salvación. Yo no tengo que hacer nada. Dios se encargó de mi salvación por mí. Porque yo no puedo hacer absolutamente nada para salvarme. El primer requisito es creer. Ahora en mi ministerio yo me he tropezado con personas, me he topado con personas y le he preguntado a esas personas, ¿tú crees en Jesucristo? Oh, sí, yo creo en Jesucristo. Muy bien, lo felicito, la felicito. ¿Usted ora? No. ¿Usted lee la Biblia? No. ¿Usted va a la iglesia? No. ¿Y por qué? Porque es que no tengo tiempo. Pero usted cree en el Señor Jesucristo. Oh, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Si nos dejamos llevar por la contestación de esa persona está salva, ¿cierto? Porque dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si esa persona cree en Jesucristo, me dijo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna, salvación. Creer, el primer requisito. Pero la palabra que se usa en el griego aquí, vamos, ya empieza Leroy con el griego, es pisteuo, ahí, más rápido, pisteuo, que es creer, es igual a fe. Ten fe en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él tenga fe no se pierda, mas tenga vida eterna. Fe. La fe nos mueve a la acción. La fe me lleva a mí a doblar mis rodillas al Señor. La fe me lleva a mí a abrir la palabra de Dios. La fe me trajo aquí esta mañana a la iglesia. La fe me lleva a la acción. Pero mis queridos hermanos, una fe estancada, una fe de boca, es una fe muerta. Porque mi fe demuestra que yo creo en Dios. No lo dice. Demuestra que yo creo en Jesucristo. Mi fe. Yo recuerdo las palabras de Santiago, el hermano de Jesús, y le dice a la iglesia, le dice, oye, ¿ustedes creen que Dios es uno? ¿Hacen bien? Los demonios también creen y tiemblan. ¿Entienden? Los demonios creen, conocen, han visto a Dios, tienen la fe, por así decirlo, que es la misma palabra,
pero tiemblan. Mi fe no me deja estático en mi casa. Mi fe me trajo aquí esta mañana. Mi fe me lleva a los pies de Cristo Jesús. Mi fe me lleva a la acción. Por eso, mis queridos hermanos, el ejemplo que yo puse de las personas que yo me he tropezado en el ministerio, que dicen, bueno, es que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Mis queridos hermanos, sepan que ese tipo de creer no les va a ayudar a nada. El próximo requisito, yo lo cumplo porque la fe me mueve a ello. Marcos 16:16 decía que el que creyere y fuese ¿qué? Bautizado, ese será salvo. Y dice, pero el que no cree, ¿será qué? Condenado. Dice la palabra de Dios, nuevamente, utilizando entonces el griego, el significado del griego en el español de nosotros ahora. El que tenga fe y fuese bautizado, ese será salvo. Pero el que no tiene fe, será condenado. ¿Vieron la diferencia del que tiene fe versus el que no tiene fe? La fe te lleva al bautismo. Segundo requisito para la salvación, el bautismo. Muy bien. El bautismo es importante y anoche estuvimos celebrando un bautismo de una jovencita que por su fe, que por fe, que nunca ella ha visto a Cristo Jesús, le dijo al universo entero, no solo al mundo, al universo entero, que ella ama a Cristo Jesús y está dispuesta a entregarle su vida y quiere seguirlo hasta que Cristo Jesús venga. La fe se demuestra con la acción por medio del bautismo. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a escoger novios. ¿Cuál es la mayor manifestación o demostración de amor que tiene un hombre y una mujer para cada uno de ellos? Novio y novia. La mayor demostración de amor. ¿Lo he escuchado? ¿El qué? El matrimonio. Cuando se casan. Ahí le están diciendo a todo el mundo que se aman. Y no solo lo están diciendo, lo están ¿qué? Demostrando. Si yo le digo a Cristo Jesús, oye Jesús, yo te amo, hay que demostrarlo por medio del bautismo. Porque así damos testimonio de que Cristo Jesús vive en nosotros. Y ese fue el segundo requisito. El tercer requisito, también movido por la fe, me ayuda a mí a agarrarme de la mano de Cristo Jesús y no soltarlo, pase lo que pase. La perseverancia. El que persevera hasta el fin será salvo. Perseverancia. El paso más difícil para muchos cristianos. La perseverancia. Era tan difícil que Jesús comprendía sobre la perseverancia, que si me acompañan a Lucas capítulo 13, versículo 24, Lucas 13, 24, vamos a ver lo que dice Jesucristo. Vamos del 23 para que vean el contexto, la pregunta que le hacen a Jesús. Lucas 13, 23.
Lucas 13:23 dice, y alguien le dijo al Señor, ¿son pocos los que ¿qué? Se salvan? Y él les dijo, ¿qué? Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no ¿qué? No podrán. Todos quieren salvarse, pero no todos se van a salvar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no hay perseverancia, porque no hay esfuerzo. Yo quiero que ustedes entiendan que las palabras de Jesús, que el que persevere hasta el fin, ese será salvo, tiene que ver no necesariamente con la segunda venida de Cristo Jesús, sino que mi vida está escondida en Cristo, y si me llega la muerte antes de que Cristo Jesús venga, yo perseveré hasta el fin. Por eso es importante la perseverancia, porque yo no sé cuándo me toca morir, pero tengo la certeza y la seguridad que mi vida está escondida en Cristo. Ahora Jesús nos dice ahora, no solo perseveren, sino esfuércense. Y la palabra que Jesús utiliza aquí es una que cuando yo la leí, yo dije, wow, tengo que compartirla con la iglesia de La Joya. Y ustedes me dicen a qué se parece en español. Dice, la palabra aquí es agoniceste. Agoniceste. ¿A qué suena en español? Agonizar. De ahí sale la palabra. Agonizar. Esfuércense, hermanos. Den toda su vida, den todo lo que tengan, hasta que se queden sin aliento. Esfuércense. La palabra agoniceste significa estar en una batalla pública. ¿Se recuerdan los tiempos de los gladiadores y los romanos? Que eran en público una batalla hasta la ¿qué? Hasta la muerte. Nosotros hoy tenemos una batalla pública. A nosotros se nos está viendo nuestra batalla. ¿Es hasta la muerte o no es hasta la muerte esa batalla? ¿Hasta la vida eterna o hasta la muerte eterna? Por eso hay que esforzarnos, porque nuestra vida está en la línea. La vida de nuestros seres queridos también está en la línea. Especialmente los padres tienen que esforzarse aún más por sus hijos. Y si sus hijos no están en la iglesia, un ser querido, y era algo que no iba a tocar, pero lo voy a tocar ahora. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted no tiene familiares que viven con usted y no están en los caminos del Señor, bueno, no se frustran. Esfuércense. Arrodíllense y oren, clamen por su familiar, a su hijo, su hija que no está aquí en los caminos del Señor. Eso fue lo que me sucedió a mí. Yo me había apartado de los caminos del Señor a los 18 años. Y Dios me trajo de vuelta. Si lo hizo conmigo, lo hace con sus hijos. Pero hay que esforzarse. Más padres, esfuércense. Así que, mis queridos hermanos, resumiendo los 3 requisitos, el primer requisito es que creer en el Señor Jesucristo. El segundo requisito es que bautizarse. Y el tercer requisito es que perseverar. Perseverar. Ahora, mis queridos hermanos, ¿por qué Dios me pide que cumpla con estos 3 requisitos? La contestación es sencilla. Porque Dios quiere que experimentemos la salvación en nuestras vidas.
Porque Dios quiere que nadie me cuente acerca de la salvación, sino que yo la viva. Que Dios quiere que yo tenga un encuentro personal con el Salvador. No que yo conozca acerca del encuentro con el Salvador. No es lo mismo ni se escribe igual. Yo puedo conocer el encuentro que tuvo Pablo con Jesucristo. Pero si yo no tengo un encuentro con Jesucristo, ¿de qué me sirve conocer que Pablo se encontró con Cristo? Dios quiere que nosotros experimentemos la salvación en nuestras vidas. ¿Y cómo yo lo experimento? La salvación en mi vida. Yo quiero que ustedes vean, me digan lo que dice Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. En Génesis capítulo 3 nos cuenta que el hombre, ser humano, pecó. Y cuando come del fruto prohibido, de momento se ven ellos mismos que se dan cuenta que están desnudos. Los dos desnudos. Y Dios entonces hace provisión. Y dice la palabra de Dios que les hizo unas túnicas de pieles. Unas túnicas de pieles. ¿De dónde Dios sacó esas túnicas de pieles? De un animal. ¿Qué animal? Un cordero. ¿Verdad? Así que un cordero o varios corderos tuvieron que ¿qué? Que morir, que ser sacrificados. En ese día se supone que murieran ¿quiénes por haber pecado? Adán y Eva. ¿Y por qué no murieron? Porque otro murió por ellos. Un sustituto. El cordero representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Juan el Bautista lo dijo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que mis queridos hermanos, a través del Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento vemos el sacrificio de los corderos derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados, que representaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se la paga del pecado, la muerte. Ahora yo quiero que ustedes vean, y vamos por los pasos nuevamente, para que ustedes vean entonces que esa fórmula de muerte se repite en los tres requisitos. En el primero, ¿qué debo hacer para ser salvo? La contestación fue creer en el Señor Jesucristo. Ese requisito, creer. En este requisito, ¿quién muere? ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. En este requisito, yo creo que Cristo Jesús murió por mí. Yo creo que Cristo Jesús viene a buscarme a mí. ¿Ven? Cristo Jesús murió. Ahora, en Marcos 16:16, dice: el que cree y es bautizado será ¿qué? Salvo. Para yo experimentar la salvación, yo tengo que, ¿qué requisito? Bautizarme. Y en este requisito, ¿quién muere? ¿Quién muere? El viejo hombre mediante el bautismo. Exactamente. El que muere en este requisito soy yo. Porque Pablo lo dijo exactamente. Muy bien dicho. Porque ya no vivo ¿quién? Yo. Más vivo ¿quién?
Cristo en mí. Y ese debería ser el versículo, una realidad en nuestra vida, en todos y cada uno de nosotros que hemos pasado por el agua de bautismo. Ya no vivo yo, morí, vive Cristo en mí. En el último requisito, que es perseverar, ¿quién muere? Perseverar hasta el fin. Vamos a ver si pueden. Muy bien. Satanás, la raíz del pecado. Nosotros tenemos, para disfrutar la salvación, experimentar la vida eterna en el tiempo del fin, tenemos que sobrepasar el pecado. Así como Jesucristo vino y venció el pecado aquí en la tierra, nosotros tenemos que vencer a través de Cristo Jesús el pecado. Y cuando venga el fin, entonces el enemigo pagará por haber traído tanta destrucción, tanto dolor, tanta muerte, tanta tristeza a este mundo. Y entonces podemos disfrutar la culminación de la salvación. Mis queridos hermanos, versículo principal en esta mañana: he aquí, ahora es el día de salvación. Dios quiere que sepamos, queridos hermanos, que sepamos que hoy es el día de salvación, porque tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Hoy es el día de la salvación, porque todavía está la puerta de la gracia abierta. Amén. Gloria a Dios. Hoy es el día de la salvación, porque gracias al sacrificio maravilloso de Cristo Jesús en el Calvario, yo puedo decir: hoy soy salvo. Porque Cristo Jesús murió, resucitó y viene pronto como el Señor de reyes y Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores, a buscar a aquellos a quienes le aman. Hoy es el día de la salvación. Pero mis queridos hermanos, Dios no quiere que ustedes hagan algo, y es que se sobreconfíen de la salvación. Acompáñenme al último versículo de esta tarde. Se encuentra en Filipenses 2:12. Filipenses 2:12. Dice la palabra de Dios. Filipenses 2:12. Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Mis queridos hermanos, Dios quiere en esta mañana que nos ocupemos de la salvación. Pero no que sobreconfiemos de que, Leroy Rabat Tripari dijo que hoy soy salvo y hoy soy salvo, como si tuviera licencia para pecar. Pablo nos está diciendo: oye, ocúpese con obediencia de la salvación, con temor y temblor, como si fuera algo frágil. Yo no sé si han tenido algo frágil en sus manos y ustedes van con un cuidado y una calma. Lo mismo sucede con la salvación. Mis queridos hermanos, la salvación no es que yo diga: yo soy salvo y voy a ser siempre salvo, y haga lo que haga, seré salvo. Temor y temblor es una falsa seguridad que el enemigo nos quiere dar. Es una falsa seguridad.
Si Dios quiere que tengamos la seguridad de la salvación, pero que nos ocupemos de la salvación, que no descuidemos la salvación. Y hoy es el día de ocuparnos en la salvación a través y por medio de los 3 requisitos, que es creer en el Señor Jesucristo, que es bautizarme en el nombre de Jesucristo y que es entonces perseverar hasta el fin cuando Cristo Jesús venga a buscarme en las nubes de los cielos. ¿Por qué tenemos que ocuparnos? Mis queridos hermanos, porque Dios quiere que nos mantengamos ocupados, enfocados en la meta que es Cristo Jesús. Si Jesús no nos diera esos requisitos, si Dios no nos diera esos requisitos, no estuviéramos aquí, estuviéramos desenfocados. Pero Dios quiere que nosotros estemos enfocados en la meta, entrar en la Canaán celestial, estar frente a frente a Cristo y por fin ese día decirle gracias por lo que hiciste por mí, por la salvación que solo tú me pudiste dar. Pero para yo llegar a ese día y darle las gracias a Cristo Jesús, yo tengo que hoy ocuparme de la salvación. No puedo descuidarla, tengo que cuidarla con temor y temblor. Porque si la descuido con la desobediencia, a lo mejor no sea partícipe de la salvación al final. Porque Dios, mis queridos hermanos, no quiere que abusemos de la gracia y de la misericordia de Dios, sino que nos ocupemos de la salvación. Ya es hora de estar quebrando los mandamientos, pecando, y después digo, Señor, perdóname por mis pecados. Y luego vengo, caigo en el mismo pecado. Señor, perdona porque te fallé nuevamente. Y volvemos, y ya ese ciclo vicioso Dios quiere que termine en nuestra vida, que Dios termine en nuestra iglesia, para que nosotros podamos ocuparnos de la salvación y poder nosotros demostrarle al mundo que no solo somos seguidores de Cristo, sino que somos salvos por Cristo Jesús. El día de la salvación es hoy. Eso te lo ofrece Dios hoy. Está en ti si lo aceptas o no, si te ocupas o no. Yo no sé en qué día, en qué requisito de salvación tú estás. Si tú estás luchando con aceptar a Cristo Jesús, si tú estás luchando con llegar a las aguas bautismales, yo no sé si tú estás luchando, casi sobreviviendo por la perseverancia. Pero mis queridos hermanos, es posible si yo tengo una relación diaria con Cristo. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y la salvación se hace posible a través de Cristo Jesús. ¿Quieres tú en esta mañana ocuparte o reocuparte de la salvación en Cristo Jesús? Te invito a ponerte en pie para tener una oración. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias porque hoy puedo ir a mi casa tranquilo, sabiendo que a través de Cristo Jesús, hoy, ahora, soy salvo. Pero ayúdanos a ocuparnos de la salvación, a creer en Cristo Jesús, a bautizarnos los que no nos hemos bautizado y a perseverar hasta el fin. Señor, si por alguna razón hemos descuidado la salvación, no nos hemos ocupado, Señor, estamos aquí de pie para pedirte perdón por el descuido de la salvación. Por eso queremos hacer un compromiso y rehacer ese compromiso contigo esta mañana de pie, de que nosotros
como individuos y como iglesia, nos vamos a ocupar de la salvación. Te damos gracias por el mensaje de esta mañana y ayúdanos, oh Padre, a perseverar hasta el fin y tener a Cristo Jesús frente a frente y poderle decir en el reino de los cielos: gracias, gracias Cristo por todo lo que hiciste. Que eso se haga una realidad en cada uno de nosotros en esta mañana y en nuestros familiares, en nuestra iglesia. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén.